pues actualmente estoy participando en Murales Iztapalapa y también estoy en la rama de body paint y cartonería en escultura y nada más. Ok, gracias. Leonardo Cuevas Morales, Zucker, es egresado de la Esmeralda y artista urbano desde hace 15 años, experto en técnicas de arte urbano como el graffiti, el stencil y el paste up, especializado en técnicas de grabado como la litografía y el grabado en linóleo. Desde hace más de 20 años ha pintado en técnicas tradicionales como el óleo y el acrílico. Y también me gustaría saber si quieres agregar algo. Buenas tardes. Bueno, pues igualmente que mis compañeros, ahorita actualmente estamos participando en el proyecto de Iztapalapa Mural, en el cual pues estamos tratando de dar una nueva imagen a las calles de Iztapalapa y que se termine ese estigma de que Iztapalapa es como una tipo ciudad gótica de la Ciudad de México, ¿no? Donde la mayoría son puntos rojos y todo eso, y la verdad es que no. Nosotros trabajando ya ahí en la alcaldía, pues nos hemos dado cuenta que la gente, en la mayoría de los casos, en el 99%, son personas honestas y trabajadoras. Gracias, gracias. Isaías Rafael Espadas Rodríguez, Espadas, estudió artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy en día la FAD, de la UNAM. Cursó los talleres de pintura, escultura y pintura mural y ha realizado una variedad de murales públicos y privados. Cuenta con una amplia participación en encuentros de muralismo nacionales e internacionales, como el convocado por el Movimiento de Muralistas Mexicanos y el Movimiento Internacional de Muralistas. No sé, cuéntanos un poquito más si quieres, alguna cosa. Bueno, primero agradecer la invitación, tanto al Colegio de San Ildefonso, que es uno de los espacios pues más emblemáticos de la historia del muralismo en México, yo creo que en América, y también muy significativo a nivel mundial. Al igual que los compañeros, soy parte del proyecto Iztapalapa Mural y pues en este momento seguimos trabajando en las calles, llenando todo de color. Gracias. Tonali Daniel Ruiz Azpilicueta, Tonali, es artista forjado, que ha forjado su carrera y estilo a partir de la experiencia en diversos proyectos de índole urbana, escenográfico, efectos especiales, prácticos y proyectos culturales. Es reconocido con diversos galardones y preseas como el Premio de la Juventud del Estado de México y ha participado en festivales internacionales, así como nacionales. Hola, buenas tardes, yo soy Tonali Jaguar. Pues bueno, yo soy de esos artistas que vienen como de la tradición callejera, del graffiti. No obstante, eso no quiere decir que no me preocupe la historia del muralismo o del arte, sobre todo mexicano o internacional. Y pues bueno, yo me considero como un artista híbrido que que empezó en la calle. Yo soy ingeniero en sistemas, pero que poco a poco me fui involucrando en actividades artísticas. Actualmente, pues, al igual que mis compañeros, trabajo en Iztapalapa Mural, hago obra me gusta mucho el dibujo grande, me gusta trabajar en formatos, a lo mejor no de mural en el dibujo, pero sí formatos de 1 metro por 1,5 metros. También trabajo con óleo, con acuarela, y pues todo lo que se me vaya presentando, creo que como artista, una vez que entiendes la lógica, no importa el material o la lógica que utilices, creo que pues la vas moldeando tu estilo. De forma personal, pues creo eso. Gracias. Creo que es muy interesante que discutamos también un poco de lo que estás diciendo, Tonali. O sea, aquí estamos hablando de nuevos muralismos, pero cada uno de ustedes trabaja distintos medios. Entonces creo que sería muy enriquecedor que nos contaran también en qué otros medios trabajan, además del mural. Bueno, pues aparte del mural, yo hago igual graffiti, trabajo directamente, me encanta trabajar el aerosol, body paint, acuarela, acrílico, también hacemos pintura en caballete y en todo lo que se nos presente. Creo que es algo muy enriquecedor estar en las calles también, ¿no? Es la parte más importante que creo que Murales Iztapalapa a mí me ha regalado, esa interacción.
¿Y cómo empezaste a trabajar el arte urbano? Yo el arte urbano lo inicié hace 16 años con un grupo de chicos de un crew, se llama Crew, éramos un grupo de personas donde iniciamos precisamente en la calle y tocando puertas a las personas para que nos den permiso de hacer precisamente una pintura en sus bardas y de buscar como esa expresión más allá de solo un dibujo con ellos, ¿no? Y también pues que fuera trascendiendo. Con el tiempo ha cambiado mucho. Ok, no sé si Zúcar o Espadas nos pueden contar sobre los medios que trabajan, además del mural, o cómo empezaron a trabajarlo. Bueno, pues yo empecé igual dibujando desde niño. Estando en la secundaria, pues me di cuenta que alrededor había mucho graffiti y a mí eso me llamaba mucho la atención de por qué lo hacían o qué significaba sobre todo, ¿no? De repente salía de la escuela y me quedaba copiando en mi cuaderno los grafitis, los tags, las bombas, que después supe que eran el nombre, ¿no? Con el tiempo en la prepa pues conocí a unos compañeros que también les gustaba hacer eso, nos juntamos, hicimos una crew, como dice Arián, que pues realmente es un grupo de personas que sentimos como la pasión por lo mismo. Y pues ahí cambiando ideas, de repente también viendo el trabajo de otros grafiteros, pues empezamos, digamos que a buscar nuestro propio estilo, ¿no? Entonces, digamos que el graffiti me llevó a mí, con el tiempo, a descubrir otras técnicas. Digamos, ya me empecé a interesar por el muralismo, ya tal cual, empecé a ver cómo lo hacían, las técnicas que utilizaban. Conocí el grabado, la gráfica, también me gustó mucho. En la Esmeralda conocí muchas técnicas. La litografía fue algo que me llamó mucho la atención y cosa que hago hasta ahorita, actualmente, ¿no? Todavía sigo haciendo gráfica. Afortunadamente en el 2016 estuve seleccionado para la Bienal José Guadalupe Posada, que es como la más importante en gráfica, y también en la Bienal Tamayo, que es como la más importante en pintura. Entonces, afortunadamente he podido estar como en esas dos bienales y digamos que resumen un poco de lo que de las técnicas que manejo, que es la pintura y la gráfica. Ahorita actualmente estoy un poquito más experimentando más con objeto en la calle, estoy sacando fotografías de grafitis que no son míos, que de alguna manera se han ido interviniendo o que el paso del tiempo los ha desgastado y de repente puedes encontrar como composiciones muy interesantes. Entonces, ahorita estoy como experimentando un poco. Qué interesante. Gracias. Bueno, aparte del mural, trabajo dibujo, pintura y hago escultura. También como inicio en el trabajo del muralismo o pintar murales, creo que fue un poco, en gran parte por accidente, en verdad. Sí hubo por ahí un accidente muy afortunado. Pero recordando un poco, creo que la historia de la mayoría de nosotros se parece. Tenemos intereses por el dibujo, por pintar desde muy pequeños. Yo recuerdo que justo en las periferias, ahí por Periférico Oriente, cerca del Metro Constitución, habían unos grafitis muy interesantes de un colectivo, de un crew muy antiguo que eran los RH. Pues la verdad es que yo me iba a parar a esas paredes a ver sus grafitis, sus letras 3D. Y lo sigo recordando hasta la fecha, era una pieza color amarillo muy bella. Pues creo que… ¿Cómo se llama ese crew? Eran los RH, pero RH, no ¿ya sé, no son existen? como del 2000, todavía los he visto por ahí activos. Pero para mí rescato esta experiencia para platicar que efectivamente la expresión en las calles ha marcado mucho de nosotros. Yo podría decir que los 4 que estamos aquí en esta mesa tenemos influencia del graffiti, netamente. Ya mis intereses como niño giraron hacia el dibujo y propiamente hacia el modelado, modelaba bastante. Y una de las grandes fortunas que tuve fue entrar justamente al Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Oriente, y ahí pues se iba construyendo un discurso y una plática con mucho contenido político, y finalmente descubrí la hemeroteca. En la hemeroteca habían unos libros enormes de muralismo. Creo que
mi primer contacto formal con el muralismo fue en la hemeroteca de la biblioteca del CCH Oriente. Algunos de esos muros están aquí, bueno, los que estaban en esos libros están aquí. Entonces, realmente desde la media superior quise hacer mural. Y pues bueno, entrar a la universidad fue una cosa calamitosa, la verdad, porque pues, realmente el taller de mural pues lo llevas hasta séptimo semestre. Entonces, bueno, en ese proceso me formé como dibujante, como pintor, como escultor, y hasta el final el motivo primigenio que me llevó a la facultad, pues lo vi hasta el séptimo semestre. Y bueno, quiero también como mencionar dos encuentros importantes, ¿no? Cerca de mi barrio, yo crecí ahí en Iztapalapa, cerca del Metro UAM, existe el taller de un maestro, del maestro Pancho Cárdenas. Yo tuve la enorme fortuna de encontrarme con él y puedo considerar que ha sido una de las influencias más positivas y constructivas que he tenido hasta ahorita. Mi primer ejercicio muralista lo hago por el apoyo y la organización del doctor Polo Castellanos, que también fue otra persona importante en mi formación académica y sobre todo en mi desarrollo como muralista. Sí, no te preocupes, no te preocupes. ¿Y ustedes siguen trabajando con algún crew o ya no? Bueno, yo apenas ingresé al PEC Crew, que es un crew histórico o legendario. Es un crew que en este año, en mayo, cumplió 39 años, que es la edad que yo tengo viviendo. Y se trabajan ya de distintas formas a como se trabajaba anteriormente. Pero no obstante, antes se trabajaba como crew, se trabajaba de forma colectiva. Ahora lo que ha cambiado con estas expresiones es que ya trabajamos más como seres individuales, como artistas individuales, que en conjunto, que creo que también es una fortaleza que nos da a nosotros como artistas híbridos, porque sabemos colaborar. En un muro es difícil que, por ejemplo, un artista diga, pues sabes que vamos a hacer un lienzo entre los dos, ¿no? Y creo que también una belleza que tiene el muralismo que viene desde el graffiti o el actual que estamos haciendo de gran formato es que hay mucha colaboración, son muy colaborativos, aunque sí tiende a lo individual, pero sigue teniendo ese rasgo. Eso es muy interesante. Y por ejemplo, en términos de metodología, ¿ustedes todavía siguen aplicando técnicas más del graffiti? O sea, como decías, de las bombas, los tags, etcétera. ¿Siguen aplicándolo? Yo la verdad sí. De repente me doy como mis desestreses del trabajo, haciendo un tag o pintando una bombita o pegando un sticker, sí, o pegando una copia que es el paste-up, o de repente un fin de semana voy a una expo de graffiti y hago cosas totalmente mías. O sea, todavía seguimos aplicando el graffiti de antaño. Ajá, o en el trabajo de repente me piden hacer un Quetzalcóatl y los he hecho, pero como a mi estilo, como al 3D o cosas así. Algo que no mencioné, perdón, fue que también yo manejo mucho el stencil. Entonces, tengo pues una fuerte influencia de Banksy, como todos lo conocerán, pero también traigo la esencia, o bueno, traigo un poco de lo que hacían el grupo Suma en los 70s, claro, que muy pocas personas reconocen el trabajo de grupo Suma, que ellos en los 70s ya estaban utilizando aerosol y stencil. Claro. Entonces yo sí sigo manteniendo de repente una esencia de grafitero, aunque pues por mi trabajo pues tengo que mantener una línea un poco más neutral. Sí, es importante eso, ¿no? O sea, platicar también sobre estas tendencias de los grupos de los años 70 que a lo mejor no se toman tan en cuenta cuando pensamos en nuevos muralismos, ¿no? Que además cada quien tiene sus influencias nacionales e internacionales, sus vivencias, sus contextos. Y esto que pasó en los años 70 pues fue súper importante, o sea, como esta irrupción en el espacio público, desde distintas ópticas, distintos tipos de resistencia también, porque cuando pensamos en muralismo y resistencia, no solo el muralismo es diverso, las resistencias también son diversas y cambiantes, ¿no? Y ahora que decían de bienales, instituciones y demás, y estamos al mismo tiempo hablando de graffiti, pues volviendo al tema sobre cómo repensar este estigma que tiene el graffiti, pues la palabra graffiti y en la historia, ¿no? Esta cosa ilegal que irrumpe en el espacio público y que parecería que
que solo lo entienden algunos, ¿no? O sea, es interesante también cómo se ha dado este paso para que estemos hoy aquí en una institución hablando de esto, ¿no? Y que entren a bienales, a museos, a marcas, que se haya vuelto también parte del lenguaje ya más aceptado, aunque no digo que del todo, porque todavía se escucha por ahí que eso no es muralismo, porque tenemos también esta idea muy arraigada del muralismo mexicano, digamos en mayúscula, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces es interesante también pensar esto, o sea, de qué ha pasado, por lo menos en México, para que de las bombas, los tags y los stenciles y demás que pues, irrumpen en el espacio público, se dé esta entrada a, digamos, la institución, ¿no? Yo quisiera decir algo al respecto. Bueno, creo que se celebran 100 años del muralismo de la escuela, justamente aquí en San Ildefonso, que hizo el primer mural de la corriente muralística mexicana, pero no obstante México siempre ha tenido una rica tradición en murales o en intervenciones públicas. O sea, desde la época prehispánica tenemos una gran herencia de murales. Incluso desde antes que Diego Rivera pintara, ya habían murales, ¿no? Incluso Jorge González Camarena, cuando va y hace una investigación en Tlaxcala, se encuentra con Xipatli, que es un pintor al quien se le atribuye el que haya pintado la Virgen de Guadalupe, y en su estudio también encuentra bocetos de murales, ¿no? Entonces en México siempre existe una enorme tradición de mural, y que creo que eso ha enriquecido a la escena incluso del graffiti. Aunque el graffiti se piensa que viene de Estados Unidos, y probablemente sí, pero cada país tiene su propio tono, su propia esencia. Y es innegable, como mexicanos, negar nuestras raíces y plasmarle en los muros. Y creo que eso ha florecido tanto que hoy en día se considera a México como uno de los países más importantes en el arte urbano o en el graffiti. Ejemplo de eso es el Festival de Meeting of Style, que se celebra en 35 ciudades del mundo, y la sede más importante es la de Alemania y la de México, y que en México es el único país donde se pinta en 4 lugares distintos en este festival. Y muchos artistas extranjeros quieren venir a pintar a México porque aquí hay una enorme tradición de murales, tanto desde tiempos milenarios hasta actuales, y los mejores artistas de arte urbano podemos decir orgullosamente que son mexicanos. Lo triste es que muchos se tengan que ir al extranjero para poder continuar con sus carreras de una forma sana, ¿no? Porque aquí pues, tenemos muchas limitaciones, pero sí cabe mencionar pues esto, que la escena de arte urbano, de muralismo mexicana a nivel internacional en cuanto a ciudad es de las más importantes. De acuerdo. Sí, y muchos artistas consagrados de la historia del arte han pasado por México o se formaron con maestros mexicanos, ¿no? Y pensando en el muralismo, también esta expansión del muralismo tiene que ver con el muralismo participativo y comunitario, ¿no? O sea, si ya el muralismo desde sus orígenes tiene que ver con lo público, también existe esta beta del muralismo que tiene que ver con el trabajo en comunidades, con comunidades, ¿no? De la mano de las comunidades, ¿no? Entonces quería preguntarles que nos cuenten un poquito acerca de este trabajo participativo del mural. Bueno, pues creo que el trabajo participativo es muy importante y también te nutre bastante. Te nutre bastante porque llegas a ciertos lugares donde te hablan de años, ¿no? De yo quiero que me pongas esto porque aquí había esto, aquí representábamos esto. Entonces te van nutriendo y también la comunidad se va acercando hacia ti. Pero lejos de la comunidad, creo que las personas que viven en las casas, en el espacio donde tú vas a pintar, son los que más se acercan a ti, y eso viene también siendo desde los inicios que nosotros iniciamos a pintar. También viene esa parte donde nosotros hacemos el trabajo colectivo con los de la casa. Desde el momento en que tocas la puerta, pides el permiso, gestionas para pintar un muro ahí en su casa, ya estás interactuando con la comunidad, y creo que eso es muy importante. Antes era como más así de, ay, ¿no? ¿Quieres hacer esto en mi barda? Y ahora poco a poco se ha ido abriendo más las puertas, ahora ya es como más lo piden, ¿no? Piden más pintura, piden que hagas más en sus muros, sobre todo por esta parte de que también es muy interesante que estés pintando en la calle y ellos estén ahí contigo,
estén viendo tu proceso, estén observando lo que estás haciendo, tal vez diciéndote, ay, ¿cómo ves? Estaría interesante que pusieras aquí algo así, o a mí me representa esto. Eso es muy importante y te alimenta bastante. O sea, y entonces, ¿cómo es la metodología para crear estos murales? ¿Cómo dirían que es? ¿Cómo funciona? Bueno, en el proyecto de Iztapalapa Mural, específicamente cómo funciona, hay un gestor que nos ayuda a conseguir los espacios. A partir de ese gestor hay un diálogo con los dueños de la casa. Normalmente en la alcaldía se maneja una línea temática que es el empoderamiento de la mujer o el feminismo, aunque muchas veces es un feminismo muy rosa, ¿no? Porque no muestra pues algunas partes del feminismo más radical, ¿no? Es un feminismo que agrade y que sea bonito, pero no obstante hay veces que nosotros no podemos ignorar a los dueños de la casa. Durante la pandemia nos pasó demasiado que nos decían, oye, ¿sabes qué? Mi mamá falleció de COVID y me gustaría un mural donde homenaje para ella, ¿no? Y a muchos nos tocó hacer esa parte. Yo en lo personal, mi proceso creativo es a partir de la fotografía. Me gusta ser yo quien dispara las fotografías que voy a ocupar para un muro. Me gusta mucho el realismo y a partir de eso voy construyendo, y desde la fotografía ya puedo medir de dónde viene la luz. Ya cuando lo pinto, si quiero resaltar alguna parte, pues a lo mejor esa la trabajo más, la otra trato de hacer una veladura para aventarla a un segundo plano, de esa forma, y voy construyendo, ¿no? Algo muy rico y chido de trabajar en mural es que muchas veces es un boceto y no sabes cómo va a resultar el muro, si vas a trabajar en un muro vertical o en un muro horizontal, tienes que adaptarlo. Y el proyecto de Iztapalapa Mural me parece maravilloso porque hay veces que son muros de tabique, muros súper viejos, que también un muro viejo que se le está cayendo el repellado ya te está contando una historia. Entonces añadir una figura a ese espacio y a poderlo acomodar o encajarlo en ese espacio me parece muy rico. También ahorita nosotros hablamos de cómo empezamos en el graffiti, y a mí me parece maravilloso que si para nosotros nuestras influencias fueron las bombas, los tags de los 90s, 2000s, me pregunto qué va a pasar con los morritos que estén en Iztapalapa y que están viendo todo esto, y dónde va a derivar la persona que diga yo quiero hacer arte. Porque para empezar los chavitos, los morritos ya se están dando cuenta que se puede vivir de eso, ¿no? Y creo que sí va modificando el espacio, porque no es lo mismo estar en un muro gris, rayoneado, a lo mejor un muro que se está cayendo, a un muro que está bonito, que está pintado, ¿no? Y creo que, como decía Arián, el proyecto es muy rico porque conocemos a las personas que habitan el espacio que estamos pintando, y eso suma a nuestro trabajo. Tal vez no de una forma directa, pero sí, por lo menos ya lo hacemos con responsabilidad. Y bueno, como lo menciona mi compañero Tonali, pues en el proyecto pues se quiere manejarlo, digamos, lo más, las imágenes más visualmente bellas. Como dice el compañero, pues también se maneja un feminismo rosa, y bueno, de repente pues no hay que olvidar que nuestra sociedad es un poco hedonista, que quiere el placer inmediato, y en este caso pues el placer visual. Digamos, a mí me tocó en alguna ocasión pintar el retrato de Jesús y digamos que se supone que en el proyecto pues de repente no tenemos que manejar esos temas, pero bueno, yo lo pinté, digamos, como una persona con los rasgos físicos que realmente son que se tiene antropológicamente pues pensado de cómo era Jesucristo. Y a la persona de la casa no le gustó, me dijo, no, es que no, ¿por qué lo pintaste así? Hasta me dijo que parecía rapero, no sé por qué, pero dijo, no, es que hasta parece rapero, y ya, bueno, pues de alguna manera tuve que cambiarle los rasgos para que se pareciera lo más posible a la imagen que todos conocemos, y ya solo así la señora estuvo contenta, porque sí, nos ha tocado que de repente hacemos algo y a la persona no le gusta, es que esto no me gusta, yo no quiero flores, yo quiero otra cosa, a mí píntame, no sé, un jaguar así rugiendo, que se vea malo, así nos dicen, que se vea malo, así que se vea enojado. Y ok, entonces de repente lo hablamos con nuestros coordinadores y dicen, no, pues es que miren, tenemos que respetar como la línea de trabajo, que se vea bonito, que se vea colorido, pero dices, bueno, pero la persona de la casa no lo quiere. Y ya entonces de repente ahí entramos como en un debate, y al final pues
nosotros nos inclinamos más a lo que la persona quiere, porque al final es su casa, ahí lo va a tener, ¿no? Entonces, de repente, pues sí es un poco difícil llegar a un acuerdo de qué se va a pintar, ¿no? Eso es lo que a mí me ha pasado, que seguramente a mis compañeros también. Más lo que tú quieres pintar. Más lo que yo quiero pintar, exactamente. También me ha tocado que pues le enseño el trabajo que yo hago, mi trabajo personal, y le gusta más y me dice, bueno, sí, quiero que me pintes algo así. Entonces, pues ya ahí llegamos como un arreglo entre, digamos, nuestras autoridades, la persona de la casa y nosotros. Y ya queda algo un poco más, digamos, híbrido, no tan ni bonito ni tan feo, con un sello, con un poco de nuestro sello, y entonces ahí de repente es cuando las cosas se hacen, para mi punto de vista, interesantes. Y en estos consensos y desacuerdos para pintar los murales, ¿ustedes ejecutan solos o también los vecinos pintan? Bueno, la colaboración propiamente con la comunidad se da principalmente cuando el propietario, la propietaria o las personas que viven ahí pues se interesan en salir a pintar con nosotros. No es algo ajeno, tampoco es algo tan común, pero normalmente trabajamos en brigadas. Normalmente quienes resuelven la ejecución del mural es el equipo de trabajo. Es decir, llegamos entre dos, puede ser uno solo cuando es una intervención de mediana a chica. Si es un formato muy grande, eventualmente podríamos llegar a trabajar hasta de 3, 6, y bueno, intervenimos las bardas del Reclusorio Oriente, ahí fuimos 29 personas. Okay. Entonces, depende un poco la condición del formato, es como se aborda, al menos internamente, logísticamente entre nosotros. Cuando se llega a incluir a la comunidad es cuando ellos lo solicitan o muestran algún interés, y sí, normalmente a veces pintamos ya sea con los hijos o con alguien en particular, ¿no? Bueno, también hay territoriales, cada territorial tiene una autonomía, ¿no? Hay territoriales donde hay compañeros que son becados, que tienen alguna beca y ayudan a los compañeros. O sea, había una brigada de nuestra compañera Ara, que creo que tenía como a 15 morritos de prepa ayudándole, y se hacía como murales comunitarios. Y esto específicamente en el proyecto de Iztapalapa Mural. Pero igual a mí me tocó trabajar de forma comunitaria con una asociación que se llama Odecona. Le mando muchos saludos a Liz. Y pues, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Era como ir a la comunidad, conocer las necesidades, platicar con las personas, y ahí los primeros en animarse a pintar eran los niños. Está chido, eso lo hice en Chimalhuacán, en uno de los puntos rojos. Mi experiencia más grata trabajando con la comunidad fue con personas de la tercera edad, y me parece sorprendente porque muchas de las personas de la tercera edad, muchas veces muy desanimados, empiezan los talleres de no, es que yo ya soy viejo, yo ya no puedo hacer eso, es para los chavitos, para los niños, yo ya no tengo la capacidad para hacer eso, ¿no? Y muchas veces creo que las personas de la tercera edad son las más dedicadas y se sorprenden ellos mismos de los resultados. Me gusta mucho con ellos trabajar cartonería porque piensan que es algo muy novedoso, que solamente es para las personas jóvenes, pero también las personas de la tercera edad son como las más dedicadas. Entonces los resultados que logran hacer cuando hacen un alebrije pues son impresionantes, porque muchas veces yo les digo, pues hazlo y a ver qué resulta. Y no importa, porque el alebrije es un lenguaje mixto, y a lo mejor querías un león, pero si te sale una jirafa con alas, no deja de ser un alebrije, y muchas veces sorprenden de lo que hacen. El trabajo comunitario pues me parece como muy importante, muy interesante, no es como propio del proyecto de Iztapalapa Mural. Creo que todos los que estamos ahorita aquí sentados hemos tenido esa experiencia, y pues me parece muy rico y enriquecedor para el espacio. Incluso en Iztapalapa, el que nosotros pintemos un muro, pues también nos habla de una apropiación de un espacio, que a lo mejor yo como artista llego y me apropio de ese espacio, pero también la comunidad se va apropiando de esos espacios, y es muy interesante. Bueno, nosotros que pintamos en Quetzalcóatl, espadas, mi compañero Zucker y yo, en una utopía del avión, hay un corredor lleno de murales, y el ver cómo antes era un lugar donde la gente tenía miedo a salir y cómo ahora se transformó, salen a jugar, porque no solamente se transformó ese espacio con murales, sino con iluminación, con máquinas para hacer ejercicio, con una biblioteca. Me parece que sí es transformar el espacio. Yo personalmente sí creo que con arte se puede cambiar el mundo, pero no es suficiente, se necesitan más cosas, ¿no? Por eso es importante que no solamente sean los murales, sino el alumbrado, las bibliotecas. Creo que eso es como lo importante de la interacción con la comunidad.
Y en gran parte también, bueno, pienso yo que, como dices tú, no es suficiente el arte, pero es más efectivo cuando se da a partir de los acuerdos y que la gente se apropie de ese lugar o se reapropie de su propio lugar, ¿no? Que vuelva a ser suyo, en ese sentido, o sea, como este muro que se está cayendo o este muro o este lugar oscuro se vuelva otra vez suyo, ¿no? Que sea una reapropiación y también hablando de lo que platicábamos hace rato, ¿no? Sobre las raíces del arte urbano que tiene que ver con lo efímero. O sea, sí, hay una gran pues belleza en lo efímero del street art, pero estos murales permanecen más, cada vez más, ¿no? Porque la gente los propone también, los hace algunas veces, y si todos los hacemos, pues todos los cuidamos, y si todos los discutimos, pues todos los vamos a preservar, ¿no? No sé qué opinan. Bueno, con respecto a eso, nos ha tocado experiencias donde los mismos vecinos retocan sus murales. La primera etapa de Iztapalapa fue pintar varios lugares, hemos vuelto a regresar a esos lugares y nos encontramos con la sorpresa de que a lo mejor se cayó un cachito del muro y el vecino pintó de otro color su muro, pero dejó al personaje principal para que se siguiera viendo bonito. O ellos mismos lo van retocando, a lo mejor sin tener como conciencia de dibujo, pero también creo que al ser un gran formato, a diferencia a lo mejor de este cuadrito de Jesús Homo, ¿cómo se llamaba? El que retocaron, restauraron, ¿no? Una señora en Galicia. Sí, exacto. Es muy pequeño, ¿no? En cambio, pues muchas veces el mural se daña en la parte de abajo donde hay humedad, donde hay hongos. Muchas veces ahí lo que está pintado muchas veces es un pelo, si es un gran formato de un rostro, pues sí, el vecino pues a lo mejor no le exige tanto el retocar un cachito de un pelo que se cayó, o aunque esa parte de la piel, pues es nada más intervenirlo con ese color. Y a mí me parece como muy interesante. Y incluso hay personas que se enojan mucho cuando intervienen su mural. A mí me causa un sentimiento como de amor, porque es como, oh, están cuidando mi trabajo, lo quieren tanto que ellos mismos lo están cuidando y lo están restaurando, aunque no sepan nada, pero es bien bonito como artista ver que cuidan tu obra que es efímera, ¿no? Y, saber eso o verlo, pues me parece como hermoso. Pues sí, y esa obra que ya es obra de todos, ¿la firman ustedes? ¿Firman sus murales? Sí. ¿Sí los firman? Yo en algunos casos no. Sí, Ok. yo también en algunos ¿Y por qué casos sí no. y por qué no? Yo en algunos casos sí los firmo, pero en otros no, porque específicamente me piden a lo mejor una imagen de internet, así específicamente que el de la casa lo quiere y entonces pues no es mío, ¿no? Entonces no lo firmo, o sea, no es mi parte, mi esencia, mi estilo, es algo que ellos me están pidiendo, porque también tenemos que ceder a esa parte. Entonces, tal vez si yo le digo, bueno, estaría bien e interesante meterle esto, como ve, a veces es complicado convencer de que estaría mejor ciertas cosas, porque tenemos de todo público, que unos son accesibles, otros no, aferrados a yo quiero esto, y si no, no me pintes, ¿no? Entonces sí, es esa parte, y creo que es una de las partes donde sí se firma o no se firma. Ajá, y esa parte que decía Tonali también, de que pues nos piden de repente pues un graffiti sobre otro graffiti que lo repliques, ¿no? Entonces esas partes casi por lo regular pues no las hacemos. En realidad yo no he hecho ninguno de estar como replicando o así, porque creo que no es lo conveniente. Y tampoco pintar sobre otro, ¿no? Ajá, sí, tampoco pintar sobre otro, y en realidad ahorita estamos en restauraciones, en algunas restauraciones, y sí sucede mucho que la gente sí, pero ¿por qué me lo vas a quitar? No, solo lo vamos, pero déjamelo igualito, porque el muchacho que vino fue muy amable y ya tienen como un concepto sobre cuando llegaron a pintar ese mural. Ok, pues en ese sentido es suyo. Es suyo, sí, claro. Y ahorita me pareció muy interesante también que platicábamos sobre el tema del muralismo, ¿no? O sea, qué sea muralismo, qué no sea muralismo, qué término vamos a usar, pues son cosas de pues nomenclatura del arte, pero ustedes manejan más el gran formato, ¿no? El término gran formato. Bueno, yo puedo decir desde mi lectura personal, y creo que platicábamos hace un momento de eso, que sí, que lo que nos hace convergentes a todos
las personas que llevamos a cabo diferentes expresiones sobre los muros, es el formato. Independientemente de nuestras escuelas, de nuestras tradiciones, de nuestra formación, pues lo importante es que somos trabajadores del gran formato. Sí. Ya, si alguien quiere colocarse ahí la estrellita de yo soy o fui, bueno, eso es muy personal y muy respetable, pero creo que lo importante es saber que somos trabajadores del gran formato, que somos muralistas, ¿no? O más bien, hacemos mural. Porque, bueno, algo que quería puntualizar que es justo, el muralismo pero es un ismo. Entonces es bien importante ubicarlo en su temporalidad. Cuando termina la Escuela Mexicana de Muralismo, empezamos a hablar de pintura mural, porque el muralismo tiene una serie de características que lo define tanto estilísticamente, de contenido y una temporalidad. Y quisiera rescatar un poco esto del trabajo comunitario que mencionaba Tonali, Arián, Zucker. Considero que los murales conservan la cultura y la memoria de los pueblos. Cuando se hacen trabajos en la comunidad, la misma comunidad los aprecia porque es parte del reflejo de un momento histórico y refleja su cultura y su temporalidad. De ahí ese interés de conservarlos, porque reflejan lo que ellos son o lo que está sucediendo en ese momento. También hace un momento quisiera retomar brevemente respecto a cómo es que terminamos aquí en la institución. Bueno, en gran parte se debe justo a los ejercicios políticos en los que estamos, pero eso es de todas las etapas históricas del arte. O sea, en general, la etapa histórica determina mucho de los procesos artísticos. Ahorita estamos en un ejercicio donde se está retomando justamente el ejercicio del gran formato para nuestra buena suerte y para nuestra fortuna. Y eso se debe a que el mural, pues bueno, refleja la temporalidad de las culturas. Y aquí en México, que somos una sociedad con una amplia tradición muralística, pues no es de extrañarse de que pues muchos de los mejores exponentes pues sean mexicanos. Bueno, yo quiero decir algo al respecto, o sea, con respecto a la posición de qué es lo que somos. Creo que lo importante sería converger todos juntos en esta expresión del gran formato. Y en México principalmente existe una gran discusión si lo que hacemos es mural, si es street art, si es gran formato, incluso si es ilustración monumental, ¿no? Creo que, bueno, al menos yo como actor de este medio, creo que como artista es lo que menos nos debe de importar. Ya habrá académicos que le pongan un nombre y que nos etiqueten y que nos pongan en la olla donde vamos, ¿no? Pero menciono esto porque, por ejemplo, hay un artista que se llama Pita, que es italiano. Él hace graffiti de gran formato, hace letras, y él trabaja para la Universidad de Padova. Y este compa lo que hace es un estudio de la estructura, donde sus letras pareciera que están entrando y saliendo de un edificio, y donde ocupa la misma arquitectura del espacio para agregarlo a su composición. Y eso me parece como muy importante porque es como, en México todavía no podemos trascender lo figurativo, no podemos trascender la imagen. Es bien cierto lo que dice Espadas de que el mural es reflejo de las tradiciones y cultura de un pueblo, pero es algo que como pueblo no podemos trascender, porque si vemos un chorro de personas indígenas en los murales, pero híjoles, ¿qué tal cuando nos las encontramos en el metro pidiendo dinero, no? Ay, el indígena está poca madre, perdón por la palabra, en un mural, pero la atención que brinda el sistema a ellos, ¿qué onda, no? Entonces, y a lo mejor como una crítica al arte mexicano que creo que no se puede desprender de sus tradiciones, que también está chido, creo que el muralismo es un espacio adecuado para eso, pero ¿qué pasa con otras expresiones artísticas? Porque aquí en México nos seguimos peleando de que tú sí eres, tú no eres. A mí me parece como una discusión bien absurda como en la música, porque yo cuando era morro y escuchaba ska me decían, ay, ¿qué es eso de bailar y agarrarse a madrazos escuchando música, no? Y a mis papás le decían lo mismo con el rock, ¿no? ¿Qué es esa música? Nada más están gritando, ¿no? Y ahora con el reggaetón pasa lo mismo, ¿no? Y siempre es el posicionamiento de lo ya establecido con las nuevas formas, ¿no? Y en ese sentido, finalmente, la música, sin importar el género, sigue siendo música. Esto, Siqueiros decía que el mural tenía que ser contemporáneo a su discurso y a las herramientas. ¿Por qué tratar de legitimizar a una persona porque usa aerosol? ¿O porque se etiqueta como grafitero, si es arte o no? Si es algo propio de nuestra época, y pues todo viene del contexto social del que estamos, ¿no? Entonces, también algo chido y bonito de este mural
de este mural de street art con fuertes influencias de graffiti es que está democratizando el arte. Yo soy de un barrio pobre de Chimalhuacán y en mi familia jamás hubieran pensado que yo pudiera vivir del arte y era de te vas a morir de hambre. Y aparte la historia de Van Gogh ha contribuido mucho a que los artistas se mueren de hambre y su obra es reconocida hasta que se mueren, ¿no? Entonces creo que el graffiti vino a democratizar el arte y decirnos, sí se puede, tú hazlo y muestra de eso es que aquí estamos, ¿no? De que nos acercó y nos quitó esa idea de que solamente es como para las clases altas o para morirse de hambre, ¿no? Creo que eso es como lo importante de que nos tendría que interesar como el lenguaje que podemos generar con lo que estamos haciendo. Y ahora, de acuerdo con lo que dices, Tonali, o sea, no es suficiente que estos murales hablen de problemáticas sociales si no hacemos nada más, pero también es importante ponerlas en los muros, ¿no? También es importante decir, ya sea con letras, con imágenes, con lo que sea. Pero en ese sentido, yo les quiero preguntar a ustedes qué opinan sobre que se llame este foro, esta discusión, muralismo y resistencia. ¿Sí se identifican con el tema de la resistencia? Bueno, voy a tratar de ser breve. Creo que, por ejemplo, nosotros que tenemos de la raíz del graffiti, el graffiti es una herramienta. Ahorita la utilizan las feministas. Y mientras haya algo que decir, mientras haya algo que nos esté molestando como sociedad, va a existir graffiti como lo existió en el 68. En distintos puntos del mundo hubo varios movimientos estudiantiles en el 68, en Alemania, en España, y en Estados Unidos, donde los jóvenes estudiantes salieron a protestar. E incluso José Guadalupe Posada era un grafitero de grabado, porque también sus grabados funcionaban como una resistencia a la oposición de la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, mientras haya algo que decir y algo que protestar, siempre va a existir graffiti, desde su forma más sencilla, que es el tag, hasta los murales que estamos diciendo, porque sí es importante poner el dedito en la llaga, ¿no? Sí, y bueno, también comentando un poco de cuál es como la definición de nosotros, yo creo que también más que artista como tal, pintor o así, yo me definiría como creador de bidimensionalidades, donde a partir de lo plano creamos algo bidimensional que a otros artistas o creadores pues lo llevan a un poco más como una especie de efecto 3D, como Pita que mencionaba Tonali, pero al final de cuentas es algo bidimensional. Entonces, más que artista, pintor, muralista, creo que me definiría más como creador de bidimensionales, ya sea de pequeño formato o de gran formato, creo yo. Y estos, perdón, ¿quieres decir algo? Y estos mensajes en resistencia o esto que hay que decir cada vez que estamos en desacuerdo, ¿ustedes creen que es compatible con trabajar con marcas e instituciones? Bueno, quisiera retomar parte de la pregunta sobre muralismo y resistencia. Sí. Y anexándome al comentario del compañero Tonali, aquí la pregunta sería, pues, ¿contra qué resistimos? Ajá. Es decir, si hablamos de muralismo y resistencia, ¿y el muralismo contra qué resiste? Creo que si pensamos un poco desde el marco teórico, es decir, cuando termina la Escuela Mexicana de Muralismo, ¿contra quién resiste? Contra toda la escuela del expresionismo abstracto de Estados Unidos. Es decir, el arte que se construyó aquí en México con tintes sociales, con la intención de socializarlo, algo que mencionó Tonali muy puntualmente, es que el arte mural, el arte público, socializa la cultura. Entonces, en los 60 el muralismo resistió con todo el abstraccionismo abstracto y con toda esa carga artística que pretendía, y creo que en gran parte lo logró, quitarle lo social al arte. En este momento, cuando nos preguntamos, y bueno, muralismo y resistencia, ¿y contra qué estamos resistiendo en este momento? Creo que la respuesta es muy similar. Seguimos resistiendo justamente contra esa idea de que se cree que el arte es exclusivo, y creo que una de las grandes funciones de la pintura mural, de la pintura pública, es socializar la cultura, socializar el arte, y por consecuencia sí estamos resistiendo justamente contra la segregación cultural, estamos resistiendo justamente contra, voy a ocupar la palabra porque creo que sí es conveniente, contra todos los ejercicios clasistas, estamos combatiendo justamente contra el racismo incluso, la discriminación. Entonces, la obra de gran formato resiste justamente contra todas esas actitudes, políticas, acciones
pues que degraden la condición humana. Y mientras haya una condición que violente a los grupos, que violente a las personas, a los seres humanos, y como dice Tonali, mientras haya algo que decir, por supuesto que va a haber resistencia. Y yo creo que si mientras haya una idea o pensamiento que busque la separación y no la unidad, contra eso resiste la expresión artística y principalmente la expresión pública. Yo quiero contestar la pregunta que hacía, si es compatible el resistir con trabajar con marcas. Cuando una marca se acerca a cualquiera de nosotros a decirnos, quiero que me hagas un graffiti, quiero que me hagas un mural, pues tú ya estás ganando cuando esa persona te está buscando, porque te está buscando por generar algo con tu estilo. Ellos ya se rindieron a ti. Entonces, diferente a que a lo mejor una marca te diga, oye, quiero que me hagas un Zapata. No me importa tu estilo, pero quiero que me hagas un Zapata, ¿no? O quiero que me hagas un San Juditas. Porque sí ha pasado, ¿no? Por ejemplo, a mí alguna vez Bimbo me dijo, oye, quiero que en una de mis fábricas en Toluca, quiero que me hagas a la Virgencita de Guadalupe, ¿no? ¿Lo puedo hacer con mi estilo o no? Y pues bueno, ya eso ya depende de cada artista, pero cuando una marca te busca para hacer lo que tú ya haces, pues tú ya ganaste y estás resistiendo. Y es importante que nosotros como artistas tengamos también estos espacios o podamos ocuparlos, porque pues también, aunque sea Coca-Cola, que es la empresa que más nos daña en el planeta, pero pues seguramente, y eso pasa siempre, a nosotros se nos critica mucho por trabajar en el gobierno, pero finalmente todo lo que ganamos lo reutilizamos para nuestra obra. Entonces es como ir desconectando mentes de la Matrix, porque tal vez la empresa te está ocupando para dar su mensaje, pero tú estás dando otro mensaje, ¿no? Tú estás imponiendo tu estilo y es como, pues es que no solamente es realismo, no solamente es lo que predomina en la escena, te estás acercando a mí porque te gusta lo que hago y a partir de eso pues ya estoy desconectando a mentes de la Matrix, ¿no? Creo que eso es como muy importante, tenerlo en cuenta como artista, como creador, de que siempre y cuando tú respetes tu estilo y se imponga tu estilo para quien estás trabajando, ya estás ganando esa resistencia. Pues es un mensaje bastante esperanzador para un día como hoy, pensar que desde el capitalismo más abrupto podemos desconfigurar y proponer otras estrategias, ¿no? Todavía en lo más, pues en la explotación, en los sistemas más cuadrados podemos reinventarnos y eso es algo pues que el arte tiene, ¿no? No sé si estarían de acuerdo. Resistamos. No sé si quieren comentar algo más o abrimos a las preguntas con el público. Yo quisiera decir algo antes de que se acabe esto. Bueno, retomando a lo mejor de que México es punta en esto, hace 10, 12 años, un crew que se llama Germen intervino un cerro, todo un cerro completo, que se puede ver su mural desde 15 kilómetros desde donde está el cerro, y si caminas por los callejones encuentras murales que cuentan la historia del pueblo. A partir de ese mural se lo llevaron a Colombia, a Comuna 13. Nosotros el proyecto en el que estamos, la alcaldesa conoce Comuna 13 y lo quiere replicar aquí, cuando fue un proyecto que comenzó en México. También se dice que fue a San Cristóbal de las Casas y un proyecto similar que también fue retomado de Germen Crew. Y creo que a partir de esa actividad, de ese ejercicio que hizo Germen Crew, un crew mexicano de Nesa, orgullosamente de barrio, cambió las políticas públicas del mundo. Porque ahora todos los gobiernos piensan en qué vamos a hacer en nuestras calles. Y creo que eso es importante porque sí cambia la realidad el hacer mural. Y me gusta decir esto porque es Made in México, Made in del barrio, ¿no? Hecho en el barrio, nació en el barrio, y creo que eso está transformando el mundo, con testimonio de que sí se puede cambiar el mundo con arte. Quisiera agregar algo. Sumado un poco también a los comentarios y sobre esto del capitalismo voraz, pero bueno, también considerando que ya estamos cerca del final, creo que Iztapalapa Mural, junto con toda la proyección de gobierno central, se está transformando o es el proyecto de muralismo más grande del país, no sé si del mundo, pero al menos sí desde el país, desde el movimiento de la Escuela Mexicana. Creo que es importante no perder de vista que de alguna manera, por sus grandes dimensiones de muros, ejecución,
sí hay una convergencia entre la tradición muralista mexicana y este proyecto. La otra gran convergencia es que justamente son dos proyectos legitimados desde el ejercicio del gobierno. Desde ahí creo que también es importante mencionar que la pintura mural, el arte y la cultura siempre deben de ser considerados para el bienestar social. Efectivamente, lo mencionó el compañero Tonali, se tiene que poner luminarias, se tiene que hacer balizamiento, se arregla el entorno urbano, pero definitivamente dentro de ese mejoramiento urbano, el arte es indispensable que esté en su, digamos que en su itinerario o en sus herramientas para el mejoramiento del entorno. Creo que también aquí queda mencionar o apuntar que este ejercicio de gobierno es adecuado, considerando que utilizó el arte para llegar a un fin social, que es el mejoramiento de las comunidades. Creo que se necesita mucho compromiso también por parte de nuestros gobiernos para seguir considerando nuestras expresiones artísticas, el muralismo, la cultura en general, como una herramienta indispensable para el mejoramiento social. Es decir, el gobierno sigue y tiene la necesidad, incluso la obligación, de seguir sumándose con la comunidad artística si es que realmente busca el bienestar de las comunidades y de los pueblos. También retomando un poco lo de resistencia que ya mencionó Tonali, que obviamente siempre que haya de algo de que defendernos de alguna manera, pues siempre será en resistencia, ¿no? Pero creo que también es importante como mencionar que también es una resistencia de nosotros mismos a realmente seguir dedicándonos a esto, porque realmente a veces el panorama no es tan fácil, no es tan, digamos, óptimo, entonces hay que estarle buscando, hay que, como decimos, tocar puertas, y creo que también es una resistencia de nosotros mismos hacia realmente todavía seguir haciendo esto que nos apasiona, que nos gusta, y que a través de muchos personajes como Germen Kriu, que empezaron de alguna manera a legitimizar todo esto del arte urbano, pues ha ido un sinfín de resistencias, ¿no? O sea, muchos se han quedado en el camino y se dedican a otras cosas, y muchos seguimos aquí desde hace 20 años o más, ¿no? Entonces también es una resistencia de nosotros mismos hacia, pues hacia la, digamos, como este capitalismo voraz, ¿no? Que todavía de alguna manera podemos seguir en este rubro, ¿no? Por decirlo así. Creo que eso también es importante, ¿no? Igual retomando acerca de lo de la resistencia, sí es un tema muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos muchos años en esto, conocemos lo que es resistir en este camino. Obviamente se ha ido transformando, las oportunidades se han ido abriendo cada vez más, pero gracias a los iniciadores, ¿no? De los que en verdad empezaron a tocar puertas, a los que se les fueron cerrando y de ahí fueron resistiendo para seguir, continuar, no eran remunerados, todo era hecho por ellos. Entonces creo que esa es una parte que es muy legal de la resistencia que se ha tenido aquí, de las personas que fueron tocando puertas y abriendo las puertas para las nuevas y medias generaciones. Creo que esa parte es muy importante y viene desde adentro de nosotros, porque puertas se van a cerrar muchas, pero en el momento en que quede una rendija, ahí es donde te aferras, ahí es donde dices, sí se puede. Y creo que somos verdaderamente personas que constatamos eso, porque iniciamos desde tocar una puerta, desde que el graffiti era el graffiti de droga, de esto, que lo estigmatizaban, ¿no? O sea, decir graffiti es muy fuerte, decir yo soy grafitera es muy fuerte, es decirlo así como que, ay, ¿no? Porque tiene una esencia. Tiene una esencia ilegal, tiene una esencia de hablar, de gritar también, porque nada más el graffiti no se reduce a bombas. El graffiti lo estigmatizaron realmente porque
hablas lo que realmente necesitas. No quiero esto, no necesito esto y no me parece esto. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a resistir. Desde ahí vamos a hacer una resistencia. Conforme ha pasado el tiempo, se han abierto puertas y esto ha echado para arriba. Y creo que va a ir más para arriba y más para arriba. Y ahorita estamos en un momento y agradezco a la vida que me lo haya dejado vivir, porque estoy en un momento donde estoy 20 años atrás y estamos en el momento exacto donde ya estamos. Ya las calles ya están pintadas, ya las calles están hablando y ya se está aceptando cada vez más. Y está en nuestra responsabilidad en verdad dejar un buen mensaje. ¿Qué hace esta grafitera en la cuna del muralismo? Y en ese sentido platicaban, ¿no? O sea, que esto llega cada vez más a las infancias, ¿no? Claro. A la juventud y a las infancias. Que no es lo mismo que hace décadas, ¿no? Que se veía como lo ilegal, prohibido. Ajá, Delincuencia, ahora drogas. yo creo que ya pasan más, nos tocó, ¿no? Ya las mamás ya, mira qué bonito, ¿no? Y hazte para acá, ¿no? Entonces nos pasa más, ahora ya es más aceptado. De hecho, niños buscando que les enseñes graffiti, queriendo talleres de graffiti, porque me ha pasado en mi comunidad y creo que esa es una parte muy importante y también es un legado que vas a ir dejando. Y si ese legado es bueno y va guiado, no, pues qué maravilla y yo agradezco a los precursores de esto bastante, porque me tocó estar en este camino. Y bueno, les contaba una anécdota hace rato y se las voy a contar a ustedes. Hace como, no tengo el tiempo exacto, pero fue hace más de 15 años que yo estaba pintando en una calle y iba una señora con su hijo como de 5 o 6 años aproximadamente y el niño se me quedó viendo y le dijo a su mamá, mira mamá cómo pintan los rateros. Y eso hace más de 15 años, ¿no? Ahora actualmente que estamos en las calles de Iztapalapa, ahora los niños pasan y dicen, oh, mira mamá, están pintando, qué bonito, yo también quiero pintar y o sea, se quedan hasta viendo, ¿no? Y o sea, ahí te das cuenta de que la mentalidad ha ido cambiando, ¿no? Afortunadamente, ya no somos los rateros, ahora ya somos los artistas, ¿no? Por decir algo. Y digamos eso, pues realmente para nosotros es como una satisfacción, ¿no? Y bueno, perdón, quiero ya para terminar, a mí siempre me gusta como decir esto, del que pues ya ahorita el graffiti, el muralismo y todo, pero a mí de repente me gusta hablar de las herramientas con las que hacemos el graffiti, que es el aerosol. Digamos que cuando en los 1400 se inventó la imprenta, pues hubo una revolución, ¿no? Que se empezaron a crear libros, las imágenes gráficas empezaron a crearse en masa, los artistas en los 1800, cuando se creó la pintura al óleo en los tubos, pues los artistas ya podían salir a pintar viendo el objeto, el paisaje directamente y pintando. Antes solo pintaban en el estudio, ¿no? Con los pigmentos molidos, ¿no? Y no podían salir más allá. Y el graffiti, pues de alguna manera, cuando se inventó el aerosol, pues obviamente también hubo otra revolución donde los artistas pues empezaron a pintar las calles de otra manera, pero este invento pues de alguna manera también tiene como su parte obscura, donde pues el aerosol se inventa a partir de las guerras mundiales. En algún momento se empezaron a crear los gases que se tenían que envasar en vacío para que de alguna manera pues puedan ser transportados y que de alguna manera pues al soltarlos empezaran entonces terminan las guerras mundiales y dicen, bueno, ya tenemos este invento, ¿ahora qué hacemos? Se empezaron a enlatar sobre todo insecticidas, pesticidas y así, hasta que a alguien se le ocurrió envasar pintura. Entonces de ahí vino una revolución pictórica en las calles. Si no hubiese sido por las guerras, yo creo que quizá esto se hubiera retrasado 20 años probablemente. Entonces es algo que a mí me gusta decir mucho porque pues ahorita ya tenemos una infinidad de materiales y herramientas que han ido evolucionando,
pero que tuvieron un origen pues de un poco medio oscuro, ¿no? Incluso hay aerosol que es más sustentable, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora ya hay aerosoles más sustentables para el medio ambiente, O entonces, menos tóxicos. ajá, o incluso aerosoles que son ya base agua. O que oxigenan. También hay unos, ¿no? También está una pintura de Comex que se ha usado en Iztapalapa para algunos proyectos de artistas consagrados que retienen el dióxido de carbono y es como limpiar el aire que está cerca del mural, ¿no? Aunque también la desventaja de utilizar esta pintura es que también va oxidando el pigmento y se va haciendo como más oscuro, pero de entrada lo que sí sabemos es, una, que el graffiti es efímero, y dos, que los rayos UV siempre van a oxidar y dañar el pigmento, ¿no? Entonces también es como una buena alternativa. A menos que seas Banksy, ¿no? Que pintas algo y le ponen una capa de acrílico y quitan la pared y lo llevan a algún lugar donde esté bien cuidado. De ahí en fuera creo que todo el graffiti es efímero. Pues si les parece bien, no sé si abrimos un espacio para preguntas. Muchas gracias. Mi nombre es Rebeca. Mi pregunta es, bueno, para todos, escuchando su historia de vida y todo el camino que han tenido que recorrer, me interesa mucho saber, cada uno de ustedes ahorita donde se encuentra, ¿qué les dirían a su yo del pasado? Pensando en todo este camino que han tenido que recorrer para estar hasta aquí, hoy y ahora, en este momento. Pues no tendría mucho que decir, solo continúa, vas bien, ¿no? Así nada más. Bueno, hay un meme de un niño y su yo adulto, donde le dice, sí, lo logramos, nos dedicamos a dibujar, ¿no? Entonces, sí, la rompimos, nos dedicamos a pintar, nos dedicamos a lo que nos gusta. Yo creo que eso sería, para mi yo chiquito, es decir, sigue echando huevos, vas a estar en un lugar privilegiado, ¿no? Y perdón por la expresión, yo soy de barrio, respeto mucho este recinto, pero el contexto del que vengo, pues, no me deja mentir en mis palabras, ¿no? Y es una expresión válida desde el gueto de donde yo vengo. Igual nos podemos expresar de la forma correcta, pero a esa edad tendría que decirle eso a mi yo chiquito. Rífate. Bueno, pues yo sí diría prácticamente lo mismo que mis compañeros, aunque yo sí le agregaría un detalle de decirle que no se enfiestara tanto, que sí lo vamos a lograr, pero que si no hubiera sido esta fiesta, pues yo creo que hubieras hecho este cuadro más rápido y no te hubieras presionado y lo hubieras entregado a tiempo y bla, bla, bla. Entonces yo le diría, vas por buen camino, nada más no te enfiestes tanto. ¿Qué le diría a mi yo de pequeño? Creo que definitivamente para mí sería, hiciste bien en no hacerle caso a nadie. Eso le diría, porque creo que mi historia de vida es muy parecida a la de Tonali y a muchos artistas en general. A veces nuestros contextos socioeconómicos, nuestro contexto cultural, nuestra accesibilidad a cierta formación es mínima, incluso a veces en ciertos escenarios sí es inaccesible. Y cuando tú por alguna razón quieres ir hacia un lugar que no es el común, toda la comunidad, la familia y mucha de la gente adulta que te acompaña te va a decir, dedícate a algo que sí te deje dinero. Pero ahí es cuando yo digo, ¿y dónde está el amor? O sea, yo dije, prefiero ser feliz y ser feliz y de alguna manera determinarme a lograr este sueño que es mío. Ya si me va bien, si no me va mal, si me va mal, ya va a ser algo que se añade, pero sí estoy convencido que mientras tú te determines a hacer lo que realmente te nace hacer y quieres hacer, no tiene por qué irte mal. Igual no vas a ser la persona más opulente, pero vas a tener felicidad y satisfacción, y la felicidad y la satisfacción te va a permitir mejorar tu bienestar social y económico y todo lo que tú quieras desde ahí.
podrás tener mucha lana, pero si estás frustrado, ¿hacia dónde vas? Como ser humano, ¿qué vale? O sea, ¿qué te queda como ser humano? Entonces yo le diría a mi yo chiquito es, síguele sin hacer caso, te va a ir bien, te vas a divertir, eso yo le diría. Perdón, afortunadamente en mi caso creo que mi mamá sí me apoyó bastante cuando yo le dije lo que quería hacer realmente, y sí me apoyó bastante, así. Sí, yo creo que igualmente sin ella no hubiera podido hacer esto, pero sí, sus hermanos, mis tíos, pues sí le decían, oye, ¿a poco él va a hacer esto? ¿De qué va a vivir? Y mi mamá decía, pues él lo quiere hacer, pues que lo haga, y si lo hace bien, pues va a vivir de eso, y ya, ¿no? No sé si alguien más. Sí, adelante, perdón. Yo solo quiero agradecerles porque de verdad, de mi punto de vista, muchas gracias, porque indudablemente hacen el mundo más bonito y en estas fechas se les agradece más, porque sí cambia uno como ser humano común y corriente, sí es tan importante la imagen que dejan plasmada en un mural que se les agradece de corazón. Felicidades. Bueno, yo también, aparte de felicitarlos de esa resistencia, que tiene mucho valor, preguntar, ¿esto se va a hacer extensivo a las demás alcaldías? Porque sí está muy enfocado a Iztapalapa, pero hay otras alcaldías, bueno, Gustavo Amadero, que se ve muy poco. Entonces, mi pregunta sería esa. Bueno, actualmente el gobierno de la Ciudad de México tiene bajo obras públicas, sí tiene un esquema donde se pintan las grandes avenidas y grandes espacios. Nosotros no pertenecemos a ese proyecto, pero sí existe, pero solamente se pintan los grandes espacios, no la comunidad. También existe en diversas alcaldías, existen diversos programas que van haciendo esto. Bueno, Funi y Yuca, ¿dónde están ellos? Venustiano Carranza también tiene un equipo de 4 o 5 grafiteros. Sí creo que Iztapalapa es algo local a nivel alcaldía que le apostaron a eso. Hay otras alcaldías que lo están replicando o intentando replicar, pero les ha costado mucho. O sea, también el presupuesto para el arte es muy pequeño. En Iztapalapa me parece que se apoya un poco de obras públicas para que pueda financiar la pintura, y nosotros nos pagan a través de un programa social. Y entonces ya depende de cada alcaldía el que lo quiera implementar. Nosotros pues ahorita trabajamos con Clara, esperemos que llegue y sigamos teniendo más trabajo, pero en realidad es que depende de cada alcaldía, ¿no? Bueno, y si aquí nosotros tenemos lo que era el Gran Canal, y es unas bardas, bueno, largas, sin embargo no son utilizadas como pues lo hemos visto en Iztapalapa. Así es que pues lo dejaría así pendiente de que ojalá se pudiera realizar, porque cambia la imagen. Muchas gracias. Ya. Pues sí, como decía mi compañero, todo depende de las alcaldías. Yo, por ejemplo, vivo en Tláhuac, en la alcaldía de Tláhuac, y sí estuve trabajando un tiempo para la alcaldía haciendo lo de murales, pero sí, obviamente en Iztapalapa el presupuesto es muchísimo más grande para poder tener este impacto que ha tenido. Entonces, sí tiene que ver con las alcaldías y su presupuesto. Sí, buenas tardes, igual felicitarlos, pero me quedé con esta idea de este feminismo rosa, ¿no? Y efectivamente vemos la imagen de la propaganda o de la promoción y pues es un rostro femenino bello, ¿no? ¿Hasta dónde tendría que su arte, ¿no?, pintar otra cosa que no sea bello, ¿no? O sea, sí, es un feminismo rosa, pero si se atreven a pintar un rostro feo, ¿tendría como ese mismo efecto? Bueno, hace poco, a principios de año, en Acahuantepec, en la territorial de Teotongo, a mí me tocó pintar una señora que vendía quesadillas. Las autoridades de repente dicen, es que no queremos poner a la mujer en esos papeles de sumisión.
pero también es reivindicar la imagen, en este caso hay muchas mamás que le dieron esa libertad a sus hijas a través de un trabajo doméstico, y es importante reivindicar ese trabajo doméstico o ese trabajo que ahora en estos tiempos se consideran como no dignos, pero hay muchas mamás que vendiendo tamales, vendiendo quesadillas, le pudieron dar educación universitaria a sus hijos, y es importante reivindicar eso. En lo personal con esta persona le decía, oye, ¿por qué quería un colibrí? Pero nosotros ya estamos un poquito hartos de pintar flores con colibrís. Entonces yo le decía, oye, pues mira, a mí me gustaría pintarte. Y la señora me decía, no, es que yo no quiero que me pintes porque yo no soy flaca, yo no soy supermodelo. Y yo le decía, no, pero es importante contar tu historia, ¿no? Y me puse a platicar con ella, mientras platicaba con ella, tal vez sin que ella se diera cuenta, le fui sacando fotos. Y al terminar la plática era como, mira, saqué estas fotos, me contaste que tienes un canario que te despierta todos los días a las 6 de la mañana, me contaste que haces quesadillas, las fotos fueron mientras ella preparaba pues todas las verduras que tenía que picar o preparar para hacer los distintos ingredientes de las quesadillas, ¿no? Y que como chilango todos sabemos que las quesadillas no siempre van con queso, ¿no? Van con flor de calabaza, con huitlacoche, y entonces estaba preparando como todo esto y al final, al otro día le presenté el boceto, mira, este es el boceto, en tu pecho hay un corazón como el del Sagrado Corazón de Jesús o de María, porque aparte tenía esa imagen en su cocina, y el reloj tiene un corazón que apunta a las 6 de la mañana y arriba el canario que te despierta todos los días a las 6 de la mañana, y adornado con maíces, y es como de, ya me gustó, ¿no? Y es como darle dignidad a esas personas, a nuestras madres que nos han puesto en esta posición. Y también ya depende de cada artista, ¿no? Pero también es trabajo el dignificar esos oficios que para algunas mujeres en estos días es poco digno, pues también hay que apreciar, no es que queramos que las mujeres estén ahí todos los días o solo se dediquen a eso, pero también es dignificar ese espacio, y que yo como hombre pues poco puedo decir de feminismo, pero sí puedo dignificar el trabajo de mi madre, ¿no? Porque a mi madre también le tocó algo parecido, ¿no? Pero justo ahí es, ¿no? En donde el artista, gracias. Justo ahí es en donde el artista lo hace bello. Y también es un arriesgue de decir, híjoles, tal vez el jefe territorial no quiere esto, pero a mí me vale un poquito madres y lo voy a hacer bonito. Y si queda bonito, pues ni modo. Y si le gustó al dueño, pues ya no puede decir nada él, ¿no? Porque aparte, sí es complejo trabajar en el proyecto en el que estamos, porque nuestro trabajo está revisión por los gestores, está revisión por los jefes territoriales, está revisión por los líderes comunitarios, está revisión por la dueña de la casa, está revisión por la directora de cultura, está revisión por Clara Burgadas. Satisfacer todas esas opiniones muchas veces no nos queda más que asumir riesgos y hacer lo mejor que podemos. Y digo esto porque también hay veces que en los trabajos comunitarios también hay personas que se apropian de la historia y solamente quieren que se cuente su historia. Entonces, para mí como artista es más importante conocer la historia de la persona de la casa y darle valor a la historia de la persona de la casa. Sí, insisto. Y ahí es el ejercicio de arte. Bueno, aquí alguna ocasión vi una imagen que de verdad me impresionó, la llevo muy presente, una señora con un babero, estaba en el mural y la misma señora viéndose en el mural. Entonces, es una forma, como dicen ustedes, de reivindicar a estas personas que son súper trabajadoras, y pues plasmarla en una imagen, eso va a quedar, no nada más para ella, sino para las generaciones que vienen. Y bueno, pues es mi aportación y no me canso de felicitarlos. Gracias. Bueno, quisiera cerrar con esto, y sí, ese es importante, ¿no? El ejercicio del trabajo mural, creo que su principal información es el cotidiano. Es decir, hay que respetar justamente el ejercicio artístico de todos los compañeros, pero creo que el escoger a nuestros modelos que pertenezcan a la comunidad, que sean la gente que habita la casa, es lo valioso de este proyecto.
a veces hay un ejercicio alrededor nuestro que sí va marcando una línea, como en su momento han comentado los compañeros, que en teoría no nos podemos salir propiamente de ella. Pero bueno, nosotros como creadores en su momento sí son riesgos, son responsabilidades, y como bien dice Tonali, creo que darle rostro al cotidiano y ponerlo en grandes dimensiones es maravilloso, es un gran impacto el cotidiano en los murales. Y eso realmente es, desde mi lectura, es el trabajo propio de un artista del gran formato. Muchas gracias. Hola, bueno, quiero agradecerles. Tengo entendido que en la alcaldía de Iztapalapa tienen la mayor cantidad de murales a nivel nacional. También ustedes desmientan si mi dato es incorrecto. Entonces, en ese sentido, yo quiero agradecerles. Me ha encantado escucharles también, por ejemplo, que platicaban, yo desconocía que mismas personas que habitan estas casas se toman esa dedicación, ¿no? Como de conservar el mural. Me ha parecido demasiado emotivo, como lo mencionaban, y también me ha encantado que retomaron, por ejemplo, yo desconocía, o sea, tenía entendido que hubo un proyecto de Converse, ¿no? Que tuvieron como estas pinturas de que como que exige, o sea, más o menos, ¿no? Que limpian o purifican el aire, y que me acuerdo que decía que equivalía a tantos metros de pintura a tantos árboles, ¿no? Como si se hubieran plantado o algo así, tenía como la información, pero creo que es muy bonito pensar cómo pues toda esta transición del muralismo como el génesis, y que justamente está esta disputa o de decir de qué es muralismo, qué no es muralismo, y que lo han platicado ustedes de una forma, a mí me parece maravillosa, el decir simplemente el punto en común, o sea, con cada artista es que estamos trabajando en gran formato, y cómo ha cambiado, ¿no? Tanto pues sí, digamos el material, con que trabajan ustedes con, o sea, que es graffiti, que es el aerosol, y que antes era otro tipo de pintura. O sea, creo que es enriquecedor de verdad escucharles y felicitarles. Ojalá que se siga replicando en muchas otras alcaldías, o sea, es muy bello, porque lo mismo pasó, como decían, en Comuna 13, ¿no? Y creo que se replicó en Pachuca, porque al final eso reduce también como incidencias, ¿no? De violencia, y que de alguna manera justo tiene ese beneficio social. Entonces, me ha encantado escucharles y muchas felicidades. Pero creo que pregunto, ¿no? Bueno, no recuerdo el dato exacto, pero me parece que eran aproximadamente, desde que empezó el proyecto, unos 10,000 murales, 10,000 murales más o menos, aproximadamente en toda la alcaldía Iztapalapa. Bueno, el último dato que dio Clara son 5,000 murales, pero también hay murales que son muy pequeños y otros son muy grandes. Bueno, lo repito, el último dato que dio Clara es que son 5,000 murales. Nosotros al inicio éramos 100 muralistas, ahorita somos 30. Es una cantidad muy grande, y los murales también se incluyen como incluso hasta postes, porque nos ha tocado pintar postes. Las azoteas de la línea del cablebús también se toman en cuenta como murales, que yo no sabría cómo llamarles, porque no es un muro, es una azotea, ¿no? Pero se toma en cuenta para este registro incluso hasta los postes. Entonces hay murales muy pequeñitos que están abajito de la ventana, que también se toma en cuenta como mural, y los grandes espacios, que también es importante decir que en Iztapalapa no solamente hemos trabajado nosotros, ha habido ese proyecto de Converse, en las azoteas también en algún momento Netflix decidió llevar a sus propios artistas para que pintaran sobre una serie, hacer como promoción de esta serie. También muchas series han volteado a Iztapalapa para ocupar ese espacio y rodar ahí sus películas o sus series. Entonces creo que sí se está cambiando el estigma de lo que es Iztapalapa, y se ve fruto del trabajo de todas las personas que han trabajado en Iztapalapa, porque incluso el mismo proyecto en un inicio también lleva como artistas estrella o estelares, o ya con una relevancia internacional, a intervenir Iztapalapa. En ese sentido me parece que es muy rico todo lo que se puede encontrar en Iztapalapa, que incluso creo ya se están haciendo tours para que las personas vayan y hagan un recorrido por los murales de Iztapalapa. Ajá. Buenas tardes.
Yo soy guía aquí en San Ildefonso y quiero comentarles que yo creo que los muralistas de hace 100 años están muy contentos. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo como justamente lo que ellos estaban tratando de decir a través de su narrativa. El hecho de que veamos en el mural de Charlotte, en el de Fermín Revueltas, en los de Clemente Orozco, a las mujeres embarazadas, a las mujeres, las soldaderas cargando a sus hijos, no es nada más por rellenar el espacio, es pensando en un futuro y que ese futuro puede cambiar y está en manos de los más pequeños. Si estuviera aquí presente Sara Sefcovic, que hizo un libro hace años, ella es historiadora y pedagoga, un libro que hizo hace años se llamó Hacia una pedagogía de la creatividad, donde hablaba justamente de la importancia de que en las escuelas, además de trabajar todo lo académico, matemáticas, historia, etcétera, se trabajara mucho, ¿verdad?, a través de la expresión artística con los niños, cómo ellos trabajaran sus sentimientos, las emociones, etcétera. Yo digo que ella también estará fascinada de escucharlos. Quiero comentarles también que hace años, yo soy maestra, hace años leíamos un fragmento que se llamaba El niño pequeño, en donde se hablaba de una maestra que invitaba a los niños a hacer un dibujo, pero la maestra era la que siempre les decía qué hacer. Entonces, si había algún niño que tuviera algunas ideas propias, a lo mejor se coartaban, porque les decía, hoy vamos a hacer un árbol. Entonces, ella daba la instrucción, el tronco, café, el follaje, verde. Pero llega un niño que venía de otra escuela donde era muy libre. Poco a poco ese niño pequeño se va transformando y va repitiendo los modelos que se le dicen en la clase. Bueno, retomando la historia. Nuestros muralistas se rebelaron contra el academicismo de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Justamente se rebelaron a reproducir los modelos europeos, los paisajes europeos. Con lo que ustedes acaban casi de concluir es de que se retoma precisamente a la comunidad, a los personajes de la comunidad, a sus ambientes, a lo que es la realidad. Felicitaciones nuevamente. Esto nos lleva a la reflexión y a saber que tenemos maneras para superar las problemáticas que estamos enfrentando. Y todo a través de ustedes como jóvenes y a través de lo que ustedes están dando como modelo a los niños. Esa anécdota está fabulosa, ¿no? ¿Qué está haciendo esa persona pintando la pared, ¿no? Cómo los niños reproducen lo que escuchan. Si el niño decía, es que es un ratero que está pintando, es porque lo escuchó de un adulto, no es porque sea un pensamiento de él, pero ustedes están colaborando con mucho a transformar todo esto. Felicitaciones. Bueno, a lo mejor aportando un poquito más a lo que dices, si te das cuenta, los 4 que estamos aquí somos morenitos, ¿no? La representación de los morenos en los medios de comunicación es triste, porque siempre ocupamos espacios de drogadictos, de asaltantes, de gente indigna. Me parece bien chido que en Iztapalapa, aunque sean rostros bellos de mujeres indígenas, hay una representación más fiel a la población mexicana. Y me parece chido que ahora los niños digan, órale, está bien bonito el indígena, está bien chido el guerrero jaguar, el guerrero águila. A mí me parece que también no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero creo que hay un buen augurio de que esto es el partaguas para seguir construyendo un México más cercano a su pueblo. Hay un término en la filosofía que se llama filosofía a martillazos, y creo que también, aunque sea un feminismo rosa, aunque sea un indigenismo rosa, creo que está cambiando ese paradigma. Y bueno, también en lo personal, también nosotros, todos los que somos actualmente en el equipo, porque somos como 35 aproximadamente, también en nosotros ha repercutido bastante, tanto en nuestro trabajo personal como en, digamos, relacionarnos con nuestros compañeros, porque no somos los mismos de cuando entramos hace 3 años al proyecto, al menos yo, al que soy ahora. Hemos aprendido a trabajar con tan poquito que cuando tenemos bastante, pues sabemos cómo manejarlo.
tuvimos que estar en situaciones en las que nunca queríamos estar, porque pues dices, bueno, estoy en una azotea, la azotea está muy sucia, hay que barrerla, hay que limpiarla, y tenemos 2 cubetas de pintura, pero tenemos que hacer esto. Entonces, ahí de repente nuestras herramientas, nuestro ingenio, pues también fue como más, no sé, nos hicimos más creativos y aprendimos a resolver con poco. Y nuestro trabajo también, yo puedo decir que muchos de los compañeros con los que entré ahora hacen cosas todavía mucho mejores de las que ya hacían, también yo. O sea, creo que también en lo personal hemos estado creciendo bastante, nos hemos estado llenando de anécdotas muy, muy chidas, otras a lo mejor no tanto, pero ha sido una vivencia estar trabajando con mis compañeros durante estos 3 años. La verdad, nosotros estamos dejando para la gente algo muy chido que lo va a tener en su pared, que lo va a cuidar, que lo va a, pues sí, que lo va a cuidar o presumir, porque sí nos ha pasado, ¿no? Pero nosotros también nos llevamos algo muy chido, tanto de la gente como de nuestros compañeros, de nuestras vivencias, algo que, no sé, que yo no creí que fuera a pasar al entrar aquí, ¿no? Yo solo pensé que, pues sí, nada más voy a ir a pintar, a lo que me pidan y ya. Pero no, al contrario, creo que fue una experiencia muy, muy chida para mí. Bueno, sumando un poquito al dato, sí, ya dijimos que somos como 30, 35 personas, pero hay gestores, hay líderes comunitarios, que en total ya somos como 50, 60 personas o a lo mejor más, pero no solamente son las manos de los artistas, también hay personas haciendo gestión, hay personas consiguiendo los espacios, hay personas promoviendo nuestro trabajo y, o sea, también no quisiera olvidar a ellos porque también es como una parte bien importante de lo que nosotros hacemos, porque sin el trabajo de la gestión, pues no tendríamos ese acercamiento con la comunidad. Y pues sí, eso está lleno de anécdotas. También cuando estábamos pintando azoteas hicimos una muy buena amistad con Don Feria, ¿no? ¿Te acuerdas? Que igual ya era una persona que cuando terminamos de pintar su espacio y avanzamos un poquito más, había veces que ya nos estaba esperando para platicar con nosotros, para cotorrear con nosotros. Después esa persona falleció y pues para nosotros nos conmocionó mucho porque fue una persona que nos abrió la puerta de su casa incluso cuando ya habíamos dejado de trabajar con él. Entonces el compartir alimentos con las personas, o sea, me parece como el pago más grande porque no es un reconocimiento económico, pero es un reconocimiento humano, porque muchas veces el trabajar en estos proyectos muchas veces también es como, pues tú puedes hacer todo y rífate y no me importa tú como persona, pero el que las personas nos humanicen en el proyecto, pues es el mejor pago que nosotros podemos tener. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo nada más quería justamente como adicional, que eso me ha encantado de ver de muchos programas o esta colectividad, o sea, que ha cambiado mucho. Creo que inicialmente en el muralismo era como el artista, ¿no? Y nos hablaba de las gestoras, nos hablaba de las ayudantes, ¿no? Que incluso eran mujeres, ¿no? Entonces creo que ahora pensar en todas las personas que se involucran pues sí, en la realización, o sea, tanto conseguir el espacio y todo, conseguir materiales, o sea, todo, y también posterior a realizar el mural, todas estas alianzas y conexiones, estas redes que se hacen es muy bonito. Y también, por ejemplo, en Colombia Supe, ¿no? Y también aquí en Pachuca, después de hacer el macromural, también se empezaron a hacer como talleres para pintar, o sea, como que todo lo que surge después de el arte público, eso creo que es bellísimo y muchas felicidades. Pues muchas gracias, Arian, Zucker, Espadas, Tonali, muchísimas gracias por su participación tan interesante y las preguntas que ha hecho el público. Muchas gracias. Pues nada más que decirles que felicitarlos y pues qué interesante todo lo que platicamos aquí.